Desde R&M, Recuerdos y Momentos, agradecemos a quienes hacen posible esta realización. R&M, Recuerdos y Momentos. Bienvenido, Marcos, un gusto tenerte en el programa. Gracias, Elsie. Muy agradecido de mi parte. No es la primera vez que nos encontramos en un programa. Recuerdo que hemos grabado en otras oportunidades, así que muy agradecido. Pero en este caso vamos a hablar de vos. Vamos a tratar de hacer un pequeño recorrido de tu intensa actividad y de algún modo poder dar un reflejo para que la gente encuentre un ejemplo en el cual poder reflejarse y ver que la vida es una constante lucha, un constante esfuerzo, y vos de eso sabés mucho, porque realmente lo has atravesado a lo largo de toda tu vida. Hablar de uno en términos personales no es fácil porque puede quedar como una situación ególatra, de autobombo, como se dice habitualmente. Y la verdad que no es un terreno en el que me siento muy cómodo, porque si no muchas veces, más allá de que en el día a día uno toma cosas de las que ha vivido para ver cómo puede resolver otras instancias también, ¿no? Y uno mismo es parte de su propia historia en esto. Pero si hay algo que siempre me ha quedado claro, que ejemplo para otras personas, hacia otras personas no. En todo caso puedo aportar elementos de vida que lo he resuelto de una u otra manera al mejor criterio posible, pero siempre desde un criterio de buena gente, como se dice habitualmente, más allá de los errores, queda claro. Por supuesto, como todo ser humano. Pero no, ejemplo no. Aún cuando uno entiende y se convierte en referente a veces. Sí. Pasa en la docencia. Totalmente. Que
Y aún siendo ya colegas, digamos, tanto de chicas que se reciben de maestra o de profesoras, me invitan a compartir experiencias áulicas. Y eso a mí me regocija, porque que te vuelvan a tener presente en una condición ya de compartir una experiencia con los chicos. Y así que habitualmente ando por las escuelas primarias. Le decía el otro día a una de las colegas que me invitó, cada día me cuesta un poquito más porque siento la brecha muy grande ya para relacionarme con los nenes de primer grado o segundo grado. A pesar de que cuando fui maestro, la mayoría de mis años como maestro lo hice con primer grado. Claro. Inclusive una experiencia en el año 95 o 96, en la Escuela 34, La Calera, departamento de Ibicuí. Se empezó a implementar la Ley Federal de Educación, que desaparecía el jardín de infantes, como le llamábamos antes, pasaba a ser el nivel inicial y era obligatorio. Así que pasé a tener en esa escuelita un gran cambio de jornada completa con albergue, porque los chicos se quedaban a dormir y por tanto nosotros nos quedábamos a dormir también en la escuela. Una experiencia que yo tuve que volver a consultar a colegas de nivel inicial para que me explicaran cómo trabajo con estos nenes, porque mi formación no me permitía. Me podría haber hecho muchas actividades, pero digo, voy a consultar a mis colegas a ver cómo puedo trabajar mejor con ellos, con todo lo que significaba en el contexto rural. Así que bueno, sí, en la docencia hay bastante experiencia. Más allá de tu humildad, en cuanto a no querer ser ejemplo, lo sos, dado que, por ejemplo, voy a hacer un pequeño relato como para que la gente sepa, ¿no? Sos docente, sos profesor y licenciado en Historia, sos licenciado en Gestión Educativa, tenés una diplomatura en Ciencias Sociales y en Educación, y ahora estás haciendo un posgrado en Historia. Alto recorrido. La educación para vos es fundamental y obviamente no tiene techo y no tiene época como para seguir estudiando. Tengo una rutina que me levanto temprano y me gusta hacerla para mis lecturas, la que tiene que ver con mi formación, no la que de pronto necesito resolver por cuestiones laborales o de compromiso. Y estudiar, uno podría decir que ya estoy grandecito para las obligaciones académicas, lo que significa tener que rendir, todas esas cosas. No, lo disfruto más allá de que, lógicamente, yo recuerdo siempre a René Favolor cuando decía que estudiar no es una cosa tan agradable, que requiere esfuerzo, compromiso, dedicación. Por lo tanto, había un nivel de exigencia personal. Y es cierto, existe eso, pero disfruto mucho de esas lecturas académicas que de pronto no están en el circuito comercial, que nunca te enterarías que determinadas problemáticas se están investigando o de los aportes que hacen determinados autores. Y el mundo académico es un mundo que produce mucha investigación, circula mucha información, pero que si no estás allí, te la perdés. No te enterarías nunca, quizás. Y baja alguno, el que logra publicar en alguna editorial muy reconocida, o que de pronto pasa a ser funcionario, sino... Pero además, además cobija en vos una mayor cantidad de herramientas al momento de absolutamente, de interactuar yo lo con el incorporo alumnado. Continuamente claro. En mis clases. Porque primero pone en crisis, como yo digo habitualmente, crisis en el sentido de decir, lo que yo conocía sobre el tema, ¿qué me está aportando de nuevo? ¿Cómo puedo eso incorporarlo a estos recorridos áulicos que hago? Entonces puedo estar hablando de temáticas que no están presencialmente en libros que circulan. Entonces esto convierte como en cuestiones más interesantes estar en mi clase de historia. ¿Me explico? Esas herramientas las incorporo automáticamente en mis clases. Temáticas muy comprometidas socialmente también son cuestiones que me interesan trabajarlas. No una mirada política, militar o basada en el devenir histórico, porque exactamente es al revés lo que ocurre. La historia es la construcción humana, que se construye en el día a día. Por lo tanto, también hay debilidades y hay mezquindad del ser humano y están las grandezas. Así que sí, yo disfruto mucho
de todo el recorrido que he tenido de la formación, me he sentido mejor en el ámbito académico, porque me ha permitido otra faceta, que es la de escribir. Claro. La primera vez que yo tuve que escribir en la Universidad de Luján, me parecía un despropósito, porque me tocó tener que hacer una crítica historiográfica de unos autores, de los cuales yo habitualmente leía. Yo decía, pero ¿con qué autoridad yo lo voy a hacer? Pero esas fueron mis primeras palabras. Con mi profesor... Claro, pero qué experiencia. Sí, mi profesor Alejandro Fernández, de Teoría de Historia, que la vuelta del tiempo, la buena relación, eso de irme con la bombacha, la alpargata, mi mate a la universidad, ya siendo profesor de Historia, entablé mucho trato con mis profesores. De tal manera que, por ejemplo, el año pasado, en mi querida biblioteca Rodolfo García, pudimos dar una charla juntos, con el que había sido un profesor mío hace 20 años. Qué orgullo. No, pero son satisfacciones, son pequeños regalos que uno se hace. No, me han pedido unas palabras con respecto a Marcos Enchós, presidente de la biblioteca, y la verdad que es una persona muy comprometida, muy generadora de actividades, que por supuesto después deriva, ¿no? Que tiene esa buena facultad de derivar y de hacernos a todos comprometer cada día más con la biblioteca. Pero sobre todo es una persona que trabaja mucho por la biblioteca, que deja mucho por ella y a la cual la comisión está muy agradecida, por supuesto. En el segundo mandato que ella está, con un intervalo y a pesar de la pandemia, con todo lo que estuvo cerrado, se han generado cosas, se ha construido la parte edilicia también, y todo gracias al ímpetu y a la buena voluntad y a la garra que le ha puesto con la biblioteca. Ahora, en ese recorrido que vos has hecho a lo largo de las distintas carreras que tuviste y que no solo tuviste la posibilidad de realizarlas, sino que depositaste el esfuerzo y el compromiso de poder realizarlas, ¿de qué manera impactan en el alumno? Porque la sociedad de hoy es como que la educación está un poco desvirtuada. ¿Cómo es esa llegada para capturar el interés del alumno? Para mí hay una cuestión que es clave, la autoridad. La autoridad y la legitimidad que te da la presencia, la relación con el otro, el respeto al pensamiento, la libertad para poder opinar con base de fundamentación, de argumentación. La segunda, que te reconozca que sabes, que vos sabés. Ahí vos creás una autoridad que te legitima tu rol docente. ¿Se entiende? ¿Y ese ambiente es un feedback? Eso ¿O es relación... una idolatría? No, bueno, hay de todo. Hay estudiantes que yo creo que nunca me entendieron, ¿tá? Porque dependerá la idea que tenía de la educación, en la forma que estudiaba, ¿tá? Porque un estudiante conmigo de los llamados memorísticos pierden. A pesar de que yo soy de historia, pero con una formación en ciencias sociales, por lo tanto yo incorporo aspectos de la sociología, de la economía, de la psicología, de la antropología. O sea, mi clase de historia vos te podés encontrar con distintos elementos. Ahora, mi estudiante, el que estudia basado en la memoria, pierde, porque mis preguntas son de análisis, son de interpretación. ¿Qué estás pensando? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viste? Claro. ¿Se entiende? Esta posibilidad de tener el pensamiento propio y no de repetir lo que dice un autor. Está bueno conocer lo que piensa el autor, lo que dice el autor, qué planteo teórico te hace, está perfecto. Pero el pensamiento tiene que ser una construcción crítica de la educación. Porque eso, un aporte teórico de cualquier área de conocimiento, supongamos de la historia, vos decís, la historia se repite, sí, totalmente cíclica. Evidentemente algo nos pasa que no nos permite aprender de cosas del pasado, de nuestras propias conductas, ni individuales ni sociales. ¿Se entiende? Sí, sí. Y bueno, uno puede después hacer un análisis comparativo, no, de acuerdo a lo que pasó en determinado momento. No va a ser igual.
porque el ser humano que actúa no es el mismo. El conocimiento puede estar, pero cada persona es un universo. Por lo tanto, ante una situación dada, va a actuar diferente, lo va a sentir diferente, va a tener una mirada del mundo diferente y la aplicación del conocimiento va a ser diferente. Entonces, sí, lógico que la historia es cíclica, pero si a eso los vos le contextos sumás, cambian. Exacto. Entonces, Sí, sí. un estudiante que esté conmigo y que solamente hace uso de la memoria no es un buen encuentro o algo agradable para ese estudiante, porque siempre lo estoy incitando Presionando, a pensar, claro. a que sea un atrevido desde ese lugar. Marcos, vos ya desde la escuela primaria estabas en la Acción Católica y luego en la universidad estuviste en la pastoral penitenciaria. ¿Qué hay ahí de la religión en tu vida? Prácticamente nada. Exacto. Parece contradictorio lo que te estoy diciendo. Yo la primaria la vivía en la vieja escuelita llamada La Ratonera, que todavía era la casa, ¿sí? Después fue demolida y se hizo la construcción que hoy es la escuela número 58 Alfredo Villalba. Una experiencia espléndida mi primaria. Docentes de la vieja guardia, pero que eran de avanzada. Sacar a cuenta, ¿verdad? Estamos hablando largos 40 años y allí ya había talleres de folclore, talleres de jardín, porque eran patios de tierra, entonces claro, hacíamos el jardín, plantábamos malbones, era un tejido lo que nos separaba de la calle, bueno, fueron unas vivencias espléndidas. Yo entro a la Acción Católica a la edad de 13 años, ya ingresando a la primaria, la secundaria, porque la mayoría de los chicos del barrio iban. Y a mí me movilizaba eso. Y otros chicos no, pero yo, ¿qué está pasando acá? Que los pibes están yendo los sábados ahí. Que... El intercambio social te era lo que te movilizaba. Sí, de hecho mi participación en la Acción Católica fue eso. Con mis compañeros enseguida empezamos a trabajar con gurises de la calle, armamos unos grupos de jóvenes impresionantes. El trabajo social que nosotros hicimos fue algo maravilloso que hasta el día de hoy genera recuerdo entre la gente de la parroquia Lourdes, Nuestra Señora Lourdes, pero yo no me llevo bien con la religión. ¿Y en la pastoral Lógicamente fui penitenciaria? bautizado. ¿Y en la pastoral penitenciaria? Bueno, pero no lo hice por una cuestión religiosa. Ajá. Sí, soy bautizado, mis padres me bautizaron, como es de uso y costumbre en general, ¿no? Yo ya hice mi confirmación tardíamente, ya siendo grande, a los 14 años por ahí, porque para estar en la Acción Católica me lo pedían, pero no, yo con esa cuestión verticalista y demás no me llevo bien. O sea que más que nada lo hiciste por la Sí, parte la social. relación social que significaba la tarea pastoral. Y estando en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, buscando trabajo, porque yo para estudiar tenía que trabajar, y imagínate Santa Fe en verano buscando trabajo, ya épocas de crisis de Alfonsín, en una pensión, un chico de la pensión que estaba con una condicional porque venía del Instituto del Menor, me dice, en la fábrica donde yo trabajo están necesitando 2 o 3, deja que yo hablo y bueno, y así fue. El lunes te tenés que presentar, fuimos. Yo notaba que algo pasaba en esa fábrica, el vocabulario, las relaciones, los muchachos. Cuando reacciono, al correr de los días y escuchándolos hablar y demás, era una fábrica de pelota de fútbol que se llamaba San Dimas, en la imagen de Jesús crucificado, que está a la derecha, el ladrón, que es perdonado por Jesús, se llama Dimas, Sí. San Dimas. Todos mis compañeros estaban con la condicional o dentro del patronato de liberados, inclusive el que administraba la fábrica. Nos pagaban quincenalmente, yo armaba pelotas de fútbol. Mirá. Yo sabía coser muy bien a doble aguja porque mis padres nos enseñaban. Voy a cobrar mi producción semanal y hay un sacerdote, Gabriel Carrón, un suizo,
No tenía parroquia asignada, pero él se dedicaba a eso. Nos ponemos a conversar, hablamos enseguida, una muy buena relación, y me invitó a ir a la casa donde él vivía, que era una casona antigua, donde estaba lleno de talleres para nenes. Y en una cena, que todavía aún me acuerdo que cenamos esa noche, que fue un arroz con azafrán, que él mismo preparó, me contó su historia de vida, y era el hogar Juan Diego. Me pareció una cosa fantástica el trabajo social que hacía. Ellos trabajaban con la gente del patronato liberado, los que estaban con la condicional, le daban ese intermedio hasta ubicarlo en algún otro lugar, mientras tanto en la fábrica de pelotas. Y a su vez a sus hijos, mientras estaban presos, se los atendía de alguna manera, con alguna catequesis, talleres. Yo mismo participaba con el tema de la lectoescritura en esa casona. Se organizaba el cirujeo. ¿Ya? Toda una organización. Una organización, sí. Impecable. Juan Diego es el indiecito que avista a la Virgen de Guadalupe. Santa Fe es Virgen de Guadalupe. Ajá. O sea que yo empiezo a participar en la pastoral carcelaria porque Gabriel, el sacerdote, me invita. Claro. Primero para manejarle su 4L en la cárcel de Coronda. Yo solamente iba a la cárcel de Coronda, pero a los pabellones de Hurto, porque hay distintos pabellones. Bueno, y allí íbamos cada 15 días. Claro, pero hacías una acción social. Absolutamente, y trabajábamos con ellos, con los que estaban dentro de la pastoral que dirigía el sacerdote. Pero mi vinculación no era con la iglesia. No, te entiendo. Sino era esta cosa que me siguen haciendo hasta el día de hoy, de ayudar, de estar. Bueno, queda claro que por mi formación el patrimonio histórico es esencial, ya sea arquitectónico o documental. En mi tarea de historiador, el patrimonio histórico, sin dudas, es mi herramienta principal de trabajo. Mi nombre es Martín Odriozola, me han invitado a contar cómo es el profesor Marcos Enchós desde el punto de vista de la docencia. Tengo que decir que fui compañero de profesorado de Marcos. Él estudió con mucho esfuerzo, mucha dedicación. Ya era profesor de enseñanza primaria mientras estudiaba el profesorado de historia. Luego se recibió de profesor de nivel secundario y juntos cursamos algunas partes de la licenciatura en historia. Siempre lo hizo con mucha dedicación, mucho esfuerzo, con mucha alegría, con mucho compromiso. Mismas cualidades que pone día a día en su tarea docente. Alegría, dedicación, compromiso, buscando siempre que el estudiante y la estudiante pueda comprender lo que debe estudiar, que pueda analizar la realidad social en la que vive y sobre todo teniendo en cuenta con ese criterio que mediante la acción docente se va a lograr una realidad mejor y que esa realidad mejor se logra desde las pequeñas acciones cotidianas. Marcos es un gran docente, una persona sumamente humilde, muy buen compañero, muy generoso y siempre se encuentra uno con él con una gran sonrisa cuando lo recibe, cuando te encuentra en un aula o en un pasillo en alguna escuela. Son cualidades que no siempre se encuentran y que son muy dignas de valorar. Y vestida por Chloé con este espolverino color natural de seda y este vestido tricot muy pero muy ajustado, adherente, con volados y el peinado de Claudio Zimmerman. Ya volvemos con más R&M.
la nueva historia de Gualeguaychú del licenciado Marcos Enchós, quien cuenta en su haber con varios libros de historia escritos y 2 títulos universitarios. Marcos abreva en altas fuentes de investigación, pero se anima a contarnos la historia muy cerca del ciudadano común, para que podamos entender que los problemas de los seres humanos históricamente siempre han sido los mismos. Una historia cotidiana que nos dice que Gualeguaychú no es más que un equívoco. Por eso, honestos etimologistas no podían explicar qué quiere decir Gualeguaychú. En un mundo de alta especialización, donde cada vez sabemos más y más sobre menos y menos, como escribió el pensador Edward Said, Marcos sabe llegar a una historia que nos queda más cerca de nosotros. Deseo mucho éxito a esta nueva historia, que es un elemento didáctico valioso y un libro de fácil lectura para el ciudadano que quiere entender su historia a través del pasado. Y está en la complejidad de un mundo globalizado. Por lo tanto, el hombre tiende a perder el eje central, que es su propio ser, y su ser es su interior, y su interior es su propio templo. Pero el hombre globalizado tiende a perder esa capacidad de encontrarse a sí mismo. También dentro de eso está en ese movimiento que te preocupa y que te ocupa, que es la parte social. Vos también viviste ya desde joven la militancia partidaria, la formación del centro de estudiantes, o sea que realmente en vos está latente ese compromiso para con la sociedad. Sí, yo creo que viene más por el lado de mi padre. Ajá. Mi padre tenía un fuerte compromiso social y formó parte de muchas instituciones intermedias en la ciudad. Y también era un militante político. Mi militancia política arranca en el año 83, aún en la dictadura militar. Una militancia que no tiene que ver como hoy, por supuesto, en doble sentido. Primero porque aprendí a manejar acompañándolo a mi padre, ya haciendo campaña, porque se avisoraba un nuevo escenario democrático, mi padre peronista, y entonces yo aprendí y lo acompañaba en su viejo AMI 8. Y por otro lado, se había formado a nivel nacional, y acá en Gualeguaychú se replicó, lo que se llamó la multipartidaria juvenil, que a nivel nacional la conducía el Bisonte Allende, el sindicalista Saúl Ubaldini, una mesa de diálogo político interpartidario, y eso se replicó en muchas ciudades. En Gualeguaychú se replicó, así que habíamos chicos muy jovencitos que nos conocíamos en la secundaria, pero uno era radical, uno de ellos era demócrata cristiano, uno del socialismo, del viejo socialismo, y nos reuníamos periódicamente. En mi caso con el llamado de atención de mi padre, porque todavía estaba la dictadura, pero no había una identificación de agrupamiento político. Ya vuelta a la democracia, sí, porque mi padre militaba en la vieja lista verde Juan Perón, se llamaba, que la lideraba el doctor Héctor Rodríguez, que todavía está entre nosotros, don Héctor, el negro, como le decimos cariñosamente. Y allí, digamos, yo acompañaba a mi padre y yo lo escuchaba a los muchachos debatir, a la gente grande. Claro, participabas escuchando. Sí, pero yo me iba de ahí con inquietudes y con palabras y conceptos que no sabía qué significaba, pero yo me iba... Sí, pero ya estabas incorporando. A mi querida biblioteca del barrio, y trataba de buscar y leer
sin tener esa dimensión o lectura que uno puede tener cuando lee cuestiones políticas, digamos, ¿no? Que van madurando más con el tiempo. Sí, mi participación en primaria tiene que ver con eso. Claro, claro. Y en mi casa, con mi padre, la mesa siempre había un rato para hablar de política. Leer el diario juntos, claro, analizarlo. profundizar, ¿no es cierto? Yo aprendí a leer gracias a mi padre, leyendo Diario El Argentino a los 5 años. Mira vos. Pero allí ya se sembró la semillita de lo que es la participación política y después vos, 2007, 2011 y 2015, te marcaron tu presencia activa. Ya en términos partidarios de agrupamiento, digamos, yo participé de lo que se llamó militancia peronista, era de los jovencitos cuando se armó esa agrupación, que lideraba Jaime Martínez Garbino, Emilio, el hermano. Estoy hablando años 85, 86, aquella primera interna. Algunos de ellos se abren de esta línea que yo dije del Negro Rodríguez, y se arma esa agrupación, momentos muy especiales porque muchos de ellos venían de ser presos políticos. No es lo mismo decir esto hoy que decirlo hace 30 años atrás. Claro. La representación social, ¿qué significaba eso? Ahora, cuando vos llegaste al ruedo en 2007, claro, ¿cómo fue? ¿Cómo te decidiste? Sí, en el 2005 hay como un vaciamiento del Partido Justicialista porque se armó el Partido Nuevo Espacio. Y ahí estaba el grueso, yo siempre digo como el grueso de la materia gris del partido. Y venían de muchos años de gobernar la ciudad. Y el partido, bueno, hubo que reorganizarlo de alguna manera. Y bueno, montón de compañeros, empezamos con una escuelita de formación y empezamos a tomar volumen, hasta que podemos llegar a las elecciones del 2007 con buenas perspectivas. En esa elección yo participé como concejal y entiendo que hice una muy buena concejalía, si tuviéramos que hablar de cantidad, con la mayor cantidad de proyectos presentados, entre declaraciones, resoluciones y ordenanzas muy grosas en su contenido, como ser las ambientales, que están presentes hasta el día de hoy en la ciudad, por ejemplo, las de saneamiento del río, y otras que pueden ser minúsculas, pero que siempre aparece sobre el ruedo, que es el tema, por ejemplo, del ave representativa de nuestra región, el tordo amarillo. Una cosa que puede ser insignificante, pero hay un momento en el 2005, 2006, 2007 que se forman varias agrupaciones llamadas ambientalistas. Entonces, algunos se relacionaron más con las aves, otros con la planta, otros con la cuestión política ambiental. Hubo mucho movimiento de grupos. Marcaron jóvenes. Tendencia, evidentemente. Sí, claro. Pero, escúchame, cuando nosotros nos sentamos con los concejales en la Intendencia de Emilio, haciendo el primer planteo de la pastera, que era una pastera española, antes de Bonia, en el mismo lugar, se nos reían. Me acuerdo clarito que el primer encuentro se hizo en el salón del Centro Sirio Libanés, haciendo esta primera denuncia. Me puede fallar la memoria, pero creo que se llamaba ENSE, la empresa española que quería instalar la pastera. Sí, Después, sí, por distintos motivos, sí. no se instaló y pasó a ser era Bonia. esa. Exacto. ¿Sí? Bien. Fíjate vos, ¿Sí? que había una movilidad. Después vino un acto político de Kirchner ya siendo presidente, en el Cosódromo, la causa nacional, bla, bla, bla. Pero sí, a mí la cuestión política me encanta. Y por más que no esté participando ahora activamente... Pero queda... Sí, eso está en la fibra. ¿Y está con ganas de reflotar esa participación más activa? Yo te digo que en ese sentido uno hace política todos los días. Sí, sí, por supuesto. Porque habla con uno, habla con otro. Sí. Ahora, si esto significa... Si te ofrecen algo... ser ir por candidaturas y ese tipo de cosas, hoy ni las evalúo porque estoy más ocupado en mi cuestión académica, porque yo no vivo la política, nunca viví de la política, y a mí la posibilidad de mi formación me da la libertad de pensamiento. Claro. Entiendo. Mi libertad de pensamiento yo no negocio. Y aún cuando estuve como concejal yo estas cosas las planteaba. Por eso debatíamos
y discutíamos con el intendente y con algunos referentes del partido por esta cuestión. Yo detesto la obediencia debida. Para mí los liderazgos... La independencia de pensamiento es fundamental. No pueden ser dogmáticos. Y el hecho cultural es una cosa puntual, es un evento, como puede ser una fiesta de un pueblo. Pero lo más importante es la cultura que nos lleva a nosotros como sociedad, la que tiene que ver con los valores. Los valores, el respeto hacia el otro, el entendimiento, el respeto hacia el pensamiento del otro. Esa es la verdadera cultura, no la de los hechos puntuales, que puede ser una fiesta, que se puede revalorar, pero la cultura de un pueblo se define con otros aspectos. Pasemos a la parte del escritor, que también eso es una marca inalienable en tu vida, Marcos Senchós. Comenzaste con el libro de El Potrero, la Colonia Oficial El Potrero, luego esa gran revista escolar que tanto se utilizó en los colegios, El lugar donde vivo. El lugar donde vivo. Y después vino 100 años del Club Central Entrerriano, sí. 100 años de la Escuela Normal y seguimos nombrando. ¿Qué buscas depositar en cada uno de tus libros, Marcos? El tema del libro La Colonia tiene que ver con una cuestión familiar que es una búsqueda. Claro. ¿Sí? Que lo resuelvo en términos académicos, porque esa búsqueda mía de saber más sobre mi familia, los relatos familiares que no me coincidían, no me cerraba la tradición oral, y esto de que siempre vinculado al trabajo de la tierra. O sea que fuiste a ese libro se gestó buscando tus orígenes. Sí, claro. Luego yo lo fui ocupando porque cuando llego a la universidad con este tema, como una preocupación, me doy cuenta que había todo un mundo de escritura sobre estas temáticas que me permitió tener otras miradas políticas, económicas, sociológicas, de lo que pasaba con eso, etc. Y tuve la suerte de tener profesores que me indicaban con quién podía hablar o mejorar esa formación desde lo teórico. Y desde lo práctico, digamos desde la vivencia de lo que significaba ser un colono arrendatario, lo tenía en mi zona, pero nunca había tomado la dimensión. Si yo me crié en esos lugares, pero resulta ser que, claro, yo me crié y ¿qué recuerdo tengo? Que ayudábamos en el tambo, que juntábamos los huevos, que nos organizamos para juntar la fruta, que me encantaba comer una fruta, subirme del árbol del naranjo y sacarla de ahí y comerla ahí arriba, o cuando se hizo la ruta 136, los sábados y los domingos, como gurí chico, el entretenimiento era subirnos a los montículos de tierra o si algún sereno de Vialidad Nacional nos dejaba subir arriba de una máquina. Ahora, eso como una simple vivencia personal, resulta ser que tenía una connotación política impresionante, que había marcado políticas en serio a nivel nacional, y eso se convirtió en un libro. A partir de ahí es como que siento la necesidad de escribir. A veces lo he hecho por cuestiones muy puntuales, como vos decís, el de los 100 años del Club Central Entrerriano, el de los 100 años de la Escuela Normal es una construcción colectiva. Con mis estudiantes y colegas hicimos un gran recorrido. Yo siempre digo que ese libro no está aprovechado como corresponde. Es un gran libro de historia de la educación, porque ahí se cuenta todo el proceso histórico del país desde un punto de vista educativo. Pero después, el lugar donde vivo fue una gran apuesta que hicimos con Gustavo Carbone. No hubiese existido el lugar donde vivo sin Gustavo Carbone. Porque él salía junto con Diario El Día. Salía junto con Diario El Día, era un suplemento, diríamos, 26 fueron una... Pero fue un éxito, llegó a sacarse 5.000 ejemplares. Una maravilla. Hasta el día de hoy hay colegas que me lo piden, lo utilicen. Sí. Está digitalizado, por lo tanto se comparte, pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Marcos, ¿qué es lo que hoy te sigue a vos contactando y buscando descubrir
¿Qué comunicar a través de las páginas de un libro? ¿Qué buscas? ¿De qué manera tratás de cautivar al lector? Algo que fui aprendiendo porque le presto atención y escucho a los que creo que yo sé que saben, que es el modo de escritura, es decir, cómo contás lo que sabés. Porque vos, por ejemplo, en historia vos tenés corrientes muy duras de escritura, cargadas de fecha, de información, de nombres, de conflictividades, y es un libro que requiere de un lector conocedor, o sea, ya es un libro para alguien que tiene un recorrido previo. Pero yo me inclino al lector común, al lector que no está formado, al lector que de pronto sí puede tener ideas o conocimientos previos, pero que en la forma que le presento la escritura le resulte la ameno. cotidianeidad. Sí, en un lenguaje llano, le digo yo. ¿Sí? Nada rebuscado, nada cientista, porque me interesa que el conocimiento se divulgue. Para mí el conocimiento forma parte de lo mismo que dijimos anteriormente, como una actividad social. El conocimiento tiene que ser una entrega. Si el conocimiento es para mí solo, no sirve. Porque queda en vos. Queda en mí. Eso se tiene que divulgar. Y la posibilidad de una escritura amigable, entretenida, cosa que vos digas, yo lo empiezo a leer y no lo puedo parar. Claro, tipo como un cuento. Exacto. Y a su vez, toda la construcción interna de esa escritura, pensando hoy en el lector, que la gente cada vez lee menos, por diferentes motivos, pero lee menos. Entonces, hay que pensar en los descansos de lectura, en el tamaño de la letra, los espacios entre los lineados. Claro, que no sea tan... Todas unas estrategias. Exacto. ¿Me explico? Sí. Porque si es un librito de 5 páginas, nadie te lo valora. Pero si es de 500 páginas, es muy gordo. ¿Me explico? Sí, Entonces están todas esas cosas que a mí me gusta tenerlas en cuenta. Perfecto. A mí me gusta tenerlas en cuenta. Ya volvemos con más R&M. Marcos Enchós es un sujeto polifacético, desde la historia, desde lo cultural, como escritor, como docente y como político. El factor común que atraviesa todas estas actividades de Marcos es su coherencia. Con quien se puede estar o no de acuerdo, pero siempre va a presentar un debate franco y honesto, sosteniendo sus ideas y defendiendo estas desde principios muy concretos y muy bien formados. Recuerdo que como concejal fue el más prolífero de la época. Él presentó una enorme cantidad de proyectos, casi todos ellos
fueron aprobados de forma unánime por el Consejo Deliberante. Recuerdo también algunos más relevantes en este momento, como fueron los estudios de impacto ambiental, la decisión de que Arroyo Verde fuera un lugar histórico, un hito en la lucha de Gualeguaychú por el medio ambiente. También recuerdo un dato así como muy particular, pero me parece de enorme valía, haber declarado al tordo amarillo como animal representativo de la zona. Es un animal de humedales, y a partir de esa iniciativa de Marcos se desarrollaron una serie de estudios y ha cobrado un enorme interés el estudio de este animalito de nuestro lugar. Creo que la vida de Marcos ha estado atravesada por una gestión permanente de iniciativas que han aportado siempre al bien común. Lo reconozco como un hombre de bien y un hombre que siempre está pensando en construir, en ir para adelante y en dejar como legado personal cuestiones importantes que nos permitan crecer como seres humanos y como comunidad. Los jóvenes, creo que hoy, para mí, el gran interrogante es qué tipo de dirigencia política es la que le podemos brindar a nuestros jóvenes. Los jóvenes que se están yendo del país, los jóvenes que están desesperanzados, los jóvenes que no están viendo viable su día a día, que no tienen perspectiva para el mañana. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa que la clase política no entienda que si no hay modificaciones en su regla de juego, en su mirada del país, difícilmente podamos tener un joven comprometido con la sociedad. No le estamos ofreciendo mucho más que lo que venimos diciendo siempre. Puede estudiar una carrera, puede participar en un club, pero faltan otros elementos. Un elemento que lo comprometa y nos identifique como país. Y ya estamos en esta última parte de la charla y no podemos dejar de nombrar a la Biblioteca Rodolfo García, de la cual has sido presidente durante varios periodos y en este momento estás allí como presidente. ¿Qué significa para vos estar al frente de la biblioteca y qué lográs generar dentro de la biblioteca? Nos hicimos cargo en un momento muy complejo y desde el año 12 en adelante, primero hubo que solucionar aspectos administrativos, burocráticos, económicos, y una vez que pudimos estabilizar y darle una proyección, porque entiendo que no se puede caminar sin saber hacia dónde vas. Lo cotidiano es muy valedero, pero a mí me gusta esto de decir, transito hoy, pero sé que voy por allá. Hacia allá quiero ir. Entonces, como institución también esto fue un poco lo que se trabajó al principio, entender que cada paso que íbamos a ir dando tenían objetivos de medianos y largos plazos en algunos casos. Uno de ellos fue esto, la de corto plazo fue esto que te acabo de decir, lo administrativo, la papelería. Lo otro fue tener el edificio propio. Hasta ese momento se habían podido construir las columnas y la losa del futuro edificio y estaba estancada esa obra. Y con mucho esfuerzo, almuerzos, eventos de los que vos te puedas imaginar, íbamos, levantábamos, comprábamos unos ladrillos, nos juntábamos, levantábamos las paredes, comprábamos algo para revocar, revocábamos y así íbamos. Y a medida que esa construcción fue avanzando, otra gente del barrio se entró a amigar con la biblioteca. ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y eso lo traducíamos en ladrillo. ¿Me explico? Nunca un peso. ¿Cuánto puede aportar? Tanto. Estamos necesitando esto. Entonces hoy vos en la biblioteca decís, la cerámica del piso tiene este nombre, la del baño tiene un nombre, el calefactor tiene un nombre, ¿me explico? Sí, sí. No están puestos, pero nosotros y la persona que lo hizo sabe.
A partir del edificio propio cambia totalmente la vida institucional. Hay un espacio que antes no lo teníamos y una biblioteca que se convirtió en un lugar abierto, en un lugar que... Un lugar de encuentro. Aún hoy se generan acciones cotidianamente. Claro. ¿Sí? Y primero pensar en renovar la bibliografía y generar acuerdos para renovar, así como tuvimos que tirar porque había muchos libros enfermos. Es una biblioteca que hasta el día de hoy nosotros recibimos donaciones, o sea que el grueso es a base de donaciones, pero empezamos las relaciones interinstitucionales, capacitaciones, talleres, de lo que vos te imagines, desde folclore, o voy, por ejemplo, con niños jugando al ajedrez. Yo cuando paso los días jueves por allí veo a los niños riéndose y algunos que ya se quedan y puedo agarrar ese libro. Bueno, esas cosas son impagables, porque ellos fueron a jugar al ajedrez. Pero si alguno de ellos ya se vuelve alguien que se queda claro, y quiere agarrar el libro, se familiariza ya es con otra cosa. Sí. Entonces, cuando uno hace una acción de esta, en realidad está pensando mucho más. Hoy estamos trabajando ya este año 2021, tomando las experiencias del 2020 de la pandemia, que hicimos presentaciones de libros virtuales, nunca dejamos de estar presentes. Habíamos solicitado tener un permiso especial para funcionar porque entendíamos que la gente en situación de encierro, la lectura podía venir bien. Bueno, no se entendieron estos conceptos, no pudimos atender al público, pero sí hacíamos actividades virtuales. Y este año, hoy tenemos nuestra biblioteca virtual, que todavía hay que potenciarla mucho, porque no tiene techo esto. Eso significa que hay que reorganizar mucho el funcionamiento de la biblioteca todavía, que son cosas que estamos pensando para el año próximo. Estamos en este momento trabajando en bibliotecas para ciegos, disléxicos. Tuvimos la posibilidad de tenerte a vos allí en la primera presentación de tu primer trabajo, lo cual que siempre es bueno, ese primer momento, porque después te abre otros caminos, te da otras posibilidades, desenvolverte, ejercitarte inclusive, como nos pasa a todos. Sí, sí. ¿Sí? Siempre ese primer paso de confianza es importante. Y nosotros estamos ahí también dando una mano con los escritores noveles. Algo que nos interesa de sobremanera, abrimos una editora. Así que nosotros estamos editando libros con sello propio. Tendría que jugar con la memoria, pero ya llevamos varios, desde reediciones de otros editoriales, pero que ahora lo hacen con nosotros, autoras noveles y autores noveles, y en este momento hay 2 obras que se están trabajando, ya una más próxima a salir dentro de unas semanas, y eso a su vez genera trabajo local. O sea que la biblioteca a nosotros nos genera eso, un buen grupo humano, desinteresado, sacar la cuenta que todo esto es de corazón. Y no solo la gente de la comisión directiva, es decir, acá hay muchas chicas, chicos que no forman parte de la comisión y colaboran y están. Que no es que forman parte de la comisión. Es una dinámica social y cultural que se generó, totalmente. Que es un ámbito incluso, como bien lo mencionaste, familiar. Pero inclusive esta posibilidad de relacionarnos con fundaciones, instituciones, que nos ilustran a nosotros, que nos permiten tener otras miradas, hasta poder decir, allí se dictan capacitaciones docentes y gente que llega por primera vez y se asocia. Entonces está toda esta cuestión de la biblioteca. La biblioteca es mucho más que un libro en un estante. Hace un tiempo ya largo, una funcionaria provincial dijo que en Gualeguaychú había muchas bibliotecas populares, porque ella a veces cruzaba y no veía a nadie. Bueno, porque habla desde el desconocimiento. Porque es cierto, ya nadie va a una biblioteca a leer, porque los tiempos de la vida cotidiana actual son otros. Sí, pero también podés leer de otras maneras. Pero también el espacio de la biblioteca, de acuerdo al ámbito que se genere, hay un ida y vuelta. Exacto. Entonces, nosotros nos preocupamos por hacer gestiones, por ejemplo, con áreas municipales. Lo de ajedrez salió por el lado deporte. Hemos hecho con tercera edad, entonces hay talleres de matemática, por ejemplo.
pensando de que la matemática, de acuerdo a cómo se trabaje, es una ayuda muy importante para el adulto mayor, como una acción preventiva al Alzheimer. Pues sí, pero es una biblioteca. No, no, es mucho más que una biblioteca. Gracias, Marcos. Gracias por tu compromiso, gracias por esa participación social, gracias por involucrarte con la cultura, gracias por ese regalo que le haces a cada uno de tus alumnos cuando compartís el aula, gracias por ese buscar siempre apuntar al mayor conocimiento. Gracias. La sociedad lo agradece, a pesar de que vos decís que no sos ejemplo. Gracias. No, para nada. Gracias a vos.